Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria. Martes, tiempo de hablar de política internacional con don José Ismael Román y de invitado para esta ocasión también don Aristóteles Poncerrate, que a veces hace su balbuceo en política internacional. Espero que ambos puedan entrar en contacto con nosotros cuanto antes. Aquí, mientras tanto, el país sigue mirando los acontecimientos en Haití, acontecimientos que nos desafían, que nos preocupan y de alguna manera que nos duelen, porque son seres humanos los que están ahí, son nuestros vecinos de los cuales no podemos desprendernos. En el día de ayer y antes de ayer ocurrieron hechos muy lamentables. La Policía Nacional de Haití estuvo escondiendo una información, tuvo un enfrentamiento con un jefe de banda, con el llamado Tim Macaj, que lo fusiló hace ya como 15 días. Ayer fue que admitió efectivamente que lo había enfrentado y que había caído abatido a tiro. El Tim Macaj, uno de los bandidos o de los jefes de banda más temidos de Haití, el que azotaba o la banda que azotaba a Petionville, una zona de los ricos de Haití, y donde yo digo, porque yo estuve en Petionville y hablé con muchos ciudadanos haitianos que residen en Petionville y de manera privada me comentaban, si alguien quiere ver el régimen de esclavitud en Haití, de los haitianos frente a otros haitianos, es decir, del haitiano rico frente al haitiano pobre, solo tiene que venir a dar seguimiento a cómo se vive aquí en Petionville y cómo se comporta el haitiano rico frente al haitiano pobre, cómo lo esclaviza en el servicio doméstico. Cosas como eso. Pero bien, en Haití lincharon 14 personas y lo exterminaron con el llamado collar, una goma de carro o una rueda de carro. Aquí decimos goma, en algún lugar dicen llanta, en otro dicen rueda de carro. En el collar, en el cuello, como si fuera un collar, con gasolina y le prenden fuego. Que la Policía Nacional de Haití lo había aprehendido, lo había apretado, y hay reportes de prensa y análisis que dan su lectura. Si lo entregó la policía a la multitud, es un acto bochornoso de quien es la autoridad. Si la multitud se lo desprendió y la autoridad o los policías se quedaron contemplando a la multitud, quizá impotentes porque no podían hacer nada, entonces la actitud de la multitud es otro acto inhumano. Cual que sea la situación, es un acto de barbarie. Y entonces uno tiene que mirarse hacia allá. Y Haití no tiene cambio en su conducta, porque estos actos se originaron, al menos en lo que uno vio y en la lectura, en la lucha por la independencia de Haití, en la lucha por la libertad de Haití, en la lucha contra la esclavitud en Haití. Y eso no ha tenido cambio, ha sido así en todo el discurrir histórico desde 1800 o desde 1791, en que empieza ahí en Cabo Haitiano la lucha por la independencia. En Boacaimán, en esa zona, que ahí yo estuve con un colectivo de dominicanos y de la Universidad Autónoma en el año 2003, en un acto inaugural de la tercera Asamblea de los Pueblos del Caribe, y se inauguró con una invocación vudú, y a nosotros aquello nos dio espanto. Y nos arremolinamos los dominicanos uno con otro, buscando como contagiarse un poco de fuerza y decir estamos juntos en este trance. Pero bien, son de las cosas en este mundo de Dios. Habrá que hablar también de Rusia más adelante. Don Poncerrate, adelante, que ya Josimar anda por ahí. Saludos, Alfonso, saludos amigos de Voz para el Cambio. Gracias por la invitación y gracias por comentar, porque nuestra isla, dividida en dos naciones, nos compete a todos protegerla para que no perezca esta isla hermosa que los indios le llamaron Haití, Quisqueya, los españoles le pusieron la Hispaniola, y en algún tiempo fue
Haití español y Haití francés en la época de la invasión haitiana de 1822 a 1844, pero que debemos preservar, debemos preservar. Saludos, Alfonso. Muy bien, adelante, José Ismael. Bueno, nada, un placer compartir con ustedes. Saludo especial para naturalmente para nuestro conductor y productor Alfonso Torres y todos y todas los que siguen el canal a través de las diversas plataformas con que se reproduce. Miren, la situación de Haití, yo estuve también en Haití en ese momento que tú estuviste, Alfonso. Yo no sentí esa sensación de miedo que, que tú poco un poco dramático, ¿verdad? Plantea cómo fue el tronco donde, debajo de ese árbol donde se celebró esa ceremonia budista para invocar a los espíritus y ahí lanzar lo que fue su grandiosa propuesta de lucha para sacar al blanco que ocupaba, que sometía, que estrangulaba a los negros haitianos. ¿Por qué no? A muchos blancos también que llegaron a la isla con la famosa, que también se convirtieron en esclavos por deuda. Eso existió en República Dominicana, no, en la isla, con la llegada de los franceses, estos famosos esclavos por deuda, blancos. No solo a los negros no era por deuda, era por toda la vida y toda su fuerza de trabajo. Interesante la situación que ustedes plantean, un poco crítica. Yo creo que a Haití le están arrinconando, la están llevando de tal manera para cobrarle esa deuda histórica de haberse atrevido a provocar, a convocar una independencia y de hacerse dueño de todo un conjunto de propiedades que se creían los blancos, los franceses específicamente, dueño eterno de ellas. Pero no es así. Todo cambia, todo pasa y todo queda, como dice el poeta. Hay que decir, agregar a toda la información que Alfonso ponía sobre la mesa, que el ex primer ministro, en este caso Joseph Closet, cometió el error de hacer una selección de dominicanos y dominicanas que deben ser declarados no grata en Haití. Entre eso incluye a un conjunto de gente reconocida, tanto del PLD como de otras fuerzas políticas, incluso hasta el presidente, y a otros tantos académicos. Él lo coloca en esa lista de que deben ser personas sancionadas en Haití. Es decir, que no se le debe permitir la entrada, deben ser declarados como no grata su entrada por la forma en que manejan un conjunto de cosas sobre el país o declaraciones que hacen. No entienden ellos que son acciones que el gobierno dominicano desarrolla en función de sus intereses de la seguridad nacional. Ahí está incluso hasta el ex presidente de la Cámara de Diputados, el ex profesor y otros tantos, el presidente de la República, Temístocles Montaz y así los Vinchos, por ejemplo. Bueno, eso no es raro. Este hombre está cargado de resentimiento, Claude Joseph, cargado de resentimiento contra una serie de decisiones que se han tomado en República Dominicana para salvaguardar esta parte. Él cree que nosotros tenemos que someternos a la luz de los intereses de él, incluso de los intereses foráneos que insisten en la República Dominicana para
que nos sometamos y aceptemos que la solidaridad debe llegar hasta entregar la soberanía. Miren, el problema de Haití es un problema serio. Decir que en 6 meses, no, en 4 meses, han asesinado ya más de 230 personas las bandas, y las bandas siguen funcionando como le da la gana allí. Son las que tienen el control, son las que van y tocan a la puerta. Y conozco de un periodista que grabó una información. Me dijo, no me atrevo a hacerla con video porque después me la van a cobrar. Y si me voy de la isla no, de Haití, pues le van contra mi familia. Porque es que hay una campaña apoyada incluso por eso que están llevando al desastre a Haití. Miren, los haitianos tienen una práctica de sancionar, de eliminar a la gente. Es el famoso collar, es la goma, lo que decía Alfonso. Eso se repitió un poco en Colombia. El ejército, los paramilitares colocaban en el cuello para cobrar recompensa un collar bomba. Fue muy conocido. No creamos que solo son los negros haitianos que hacen cosas brutales como esa. Solo se practicaba en Colombia por los paramilitares y también por una parte del ejército. Vamos a desear lo mejor para Haití, que va a ser lo mejor para nosotros. Adelante, Ponce, con alguna interrogante para Ismael. La situación internacional pinta bastante oscura. Rusia, como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, convocó una reunión en Estados Unidos, donde está la sede de la ONU, y le dieron visa al ministro Sergei Lavrov, pero a los periodistas que le acompañaban le negaron el visado. Y el ministro, presidiendo esta reunión del Consejo de Seguridad, declaró que Occidente quiere hacer, la minoría de Occidente, son sus palabras, quiere hacer con el mundo lo que les venga en ganas sin tomar en consideración el consenso de las demás naciones. A propósito de todas las sanciones que Estados Unidos y Europa han estado tomando contra China, contra Irán, contra Rusia, contra Venezuela, contra Nicaragua, de manera unilateral y sin el consentimiento de los demás países. Es una situación que nos pone a nosotros los pelos de punta y que nos dice que la situación está más complicada que cuando inició la Guerra Fría a principios de la década de 1960 del año pasado, del siglo pasado. Entonces quería escuchar la opinión de José Ismael Román al respecto de esta nueva Guerra Fría, pero que es más económica y guerrerista, porque también están provocando en Taiwán, están provocando en Ucrania, están provocando en Polonia, están provocando en Finlandia, es decir, están provocando en África, los Estados Unidos están provocando en América con el asunto del comercio del litio y todo esto. Entonces parece que vamos a encender la hoguera de la guerra por todo el globo terráqueo. José Ismael, tu opinión al respecto. Bueno, voy a tirarme por allá afuera, porque cuando terminaste con América Latina, que es un tema interesantísimo para nosotros, que hay que verlo, y eso de las pretensiones de Estados Unidos con el continente. Hay que entender, yo he planteado en otros programas ya para el cambio, sino la existencia de una guerra mundial. Porque la guerra tiene ahora diversos matices de cómo se desarrolla. Incluso, como tú planteabas, la actitud de Estados Unidos en este mundo globalizado, intentar volver a segmentarnos con otra nueva guerra fría.
Eso va a crear muchas dificultades. Y República Dominicana todavía todavía no, sino está sintiendo esa conflagración que se está dando allá en Euroasia, la parte de Europa, fundamentalmente, en el conflicto que hay de todo Occidente prácticamente contra Rusia, ¿eh? Así es que hay que decirlo, encabezado por Estados Unidos, que pretende minimizar, desarticular, balcanizar a Rusia, un país de lo más grande, un país con tantas riquezas, y ese sueño no es de ahora. Ellos han sido, hablamos de que los chinos son metódicos, que las cosas son a largo plazo, pero en el término de seguridad nacional, mire, los Estados Unidos se planteó eso, pasando por encima de haber roto con el muro de Berlín, con haber desintegrado a la Unión Soviética. Entonces, todas esas cosas no fueron suficientes. Hay que destruir este país porque se convierte en una amenaza a los intereses hegemónicos que ellos tienen y que tiene Europa arrodillada a Estados Unidos, indiscutiblemente. Los europeos no entienden la dimensión de esto. Esta guerra está afectando directamente a los europeos y a Estados Unidos no les afecta en la misma dimensión, sino que son los grandes beneficiarios, tanto en la venta de los energéticos, como también en la venta de armas. Sí, son los grandes beneficiarios. Y además de eso, siguen creando odio contra, por ejemplo, contra los rusos. Ahí están los chinos también, odios contra ellos, esa famosa rusofobia o contra los chinos, una serie de barbaridades que se dicen, porque eso es parte de una guerra cultural. Por eso hablaba que la guerra mundial tiene diferentes dimensiones, económica, política, cultural, en todos los órdenes. Entonces, eso Estados Unidos lo va a desarrollar. Incluso yo soy de lo que creo que puede, porque aquí las fuerzas se están midiendo, viendo a ver cuáles son las posibilidades de uno y otro y hasta dónde llegan. Y tenemos unos medios corporativos hegemónicos, tanto en las redes sociales como en los medios periodísticos, señores, que están al servicio, distorsionando la realidad, la información que se da en Europa ahora mismo, o que se da con Estados Unidos. Nosotros, los latinoamericanos, no estamos exentos de eso. Previo a decir esto, Rusia, como tú planteabas, está presidiendo el Consejo de Seguridad ahora. Querían cuestionarle y los planteamientos de Rusia fueron bien claros, no sobre su problema, sino sobre otros problemas que son fundamentales a la cual el Consejo de Seguridad debe prestarle atención. Y ahora está presidiéndolo uno de los miembros que tiene derecho a veto. No todo el mundo tiene derecho a veto. Nuestros amigos y amigas lo saben. Entonces, esa forma de cerrarle el paso al país, a este país, Estados Unidos, que dice ser el paladín de la democracia, cerrar medios de comunicación. Eso lo vimos ahora con Cuba. Cuba tuvo unas elecciones ahora internas en su país y Facebook, YouTube, todo eso no le permitieron publicar en tiempo real lo que estaba pasando en las elecciones de Cuba. Y eso pasa con un conjunto de cosas que tú dices, pero ¿y eso pasó? Yo no me di cuenta. Es porque cierran la puerta. Eso han intentado con los rusos ya, y con los chinos, ya han hecho ejercicios en América Latina, en el Caribe, en Europa, que también le ha cerrado espacios, como es a RT, a PUGNI y a otros tantos. Pero hay que plantearse el problema de América Latina. Recientemente, que ya estuvo aquí en República Dominicana, recientemente estuvo Laura Richardson, que es la responsable del Comando Sur de los Estados Unidos en esta región.
¿eh? Laura fue a Bolivia, ya antes ha ido a Chile, fue, no, a Bolivia no, vamos a decir a Argentina. Y si ustedes ven la cantidad de manifestaciones que hubo de diversos sectores contra la presencia de esta señora en Argentina, tratando de ir a imponer que los argentinos no permitan que los chinos construyan un reactor nuclear, que son parte de los acuerdos de Estado. Eso fue a plantear, pero más que eso, fue a plantear el triángulo del litio de lo que tú hablabas, que Estados Unidos, Washington, debe ser quien regentee esa riqueza en el continente. El triángulo del litio lo compone Argentina, Chile y Bolivia. Esos tres. Entonces, ya había hecho declaraciones de que eso le pertenece a ellos, como también con relación anda detrás de los recursos estratégicos que tiene el continente, como es el problema del agua, el oro que tiene la Amazonía, el cobre de Chile y de otras partes. Entonces, así no puede ser. Los pueblos tienen que rebelarse, tienen que enrostrarle a los Estados Unidos que eso es parte de su riqueza estratégica y los derechos que ellos tienen. Por ejemplo, presiones para que República Dominicana asumiera niveles de posición. Nosotros somos un país dependiente de Estados Unidos en todos los órdenes, y ninguno de los gobiernos, ni del PLD, ni los otros anteriores, ni este, ha logrado desprenderlo un tantico así de la dependencia de Estados Unidos. Y eso no condena que cuando ellos quieran nos meten presión. ¿Qué hizo el jefe del Comando Sur en su momento contra Venezuela y el proyecto de Petrocaribe? Él lo estuvo denunciando y vino aquí a República Dominicana y vino a presionar que había que salirse de eso, que eso era un proyecto fracasado. Claro, con toda su política de injerencia, con toda su actitud prepotente de sanciones contra este pueblo que prácticamente asfixian no solo a Venezuela, sino a Nicaragua, a Cuba y a otros tantos que intenten andar con pie propio, decidiendo con relación a sus asuntos internos. José Ismael, muchas gracias. Tenemos que ir a una pausa y retornamos en breve. Con el consentimiento de los dos, pausamos, Natanael.